La historia está llena de líderes que han guiado a sus pueblos hacia la prosperidad, pero también de aquellos que los han llevado por caminos oscuros de terror, miseria y desolación. En este vídeo vamos a conocer la segunda parte de los 10 peores gobernantes del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Si aún no has visto la primera parte, la puedes encontrar en el canal. No son simples villanos de libro, sino personas reales cuyas decisiones han afectado la vida de millones. Acompáñame a un viaje por los rincones más siniestros del poder, donde la ambición, la locura y la crueldad se mezclan en un cóctel explosivo. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like para así ayudarme a llegar a más gente y poder seguir creando un contenido 100% gratuito. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Número 6. Muammar Gaddafi. Proveniente de una familia de pastores nómadas con profundas raíces árabes y bereberes, sus comienzos estuvieron marcados por las tradiciones del desierto y la influencia del nacionalismo árabe. Sin embargo, su verdadero despertar político ocurrió con la Revolución Egipcia de 1952 y el liderazgo del militar Gamal Abdel Nasser, quien se convirtió en su mayor inspiración. Decidido a cambiar el destino de su país, Gaddafi ingresó a la Universidad de Bengasi y posteriormente a la Academia Militar de Libia, donde empezó a tejer una red de oficiales con ideas revolucionarias. Estos jóvenes militares formaron el Movimiento de Oficiales Unionistas Libres, una organización clandestina opuesta al reinado de Idris I, considerado por muchos una marioneta de las potencias occidentales. En la madrugada del 1 de septiembre de 1969, mientras el monarca se encontraba en Turquía recibiendo tratamiento médico, Gaddafi y sus seguidores ejecutaron un golpe de Estado casi sin resistencia. Las tropas leales a la monarquía fueron desarmadas rápidamente, las estaciones de radio y puntos estratégicos fueron tomados en cuestión de horas y al amanecer, el país estaba bajo control de los golpistas. El rey Idris I, al recibir la noticia en el extranjero, nunca regresó a Libia y vivió exiliado hasta su muerte en Egipto en 1983. Su sobrino y heredero al trono, el príncipe Hassan as-Senussi, fue arrestado durante varios años, desapareciendo de la vida política del país. Con tan solo 27 años, Gaddafi se convirtió en el líder absoluto de la nación y declaró la instauración de la República Árabe Libia. Desde el inicio, Gaddafi intentó crear un sistema único de gobierno basado en su Tercera Teoría Universal, plasmada en su famoso Libro Verde. En teoría, su sistema eliminaba la necesidad de partidos políticos y promovía una democracia directa a través de comités populares. En la práctica, era un régimen autoritario donde él tenía el control absoluto del país. Gracias a los enormes ingresos petroleros, Gaddafi impulsó ambiciosos proyectos como el Gran Río Artificial, que consistía en la construcción de grandes tuberías enterradas bajo el desierto, que conectarían los acuíferos de la región sur del país con las ciudades más pobladas del norte, creando de esta manera ríos artificiales que dan nombre al proyecto. También implementó políticas de bienestar como vivienda gratuita y un sistema de salud también gratuito, además de la educación universal. Elevó los estándares de vida de muchos libios en comparación con otros países africanos. Sin embargo, su régimen dependía completamente de los ingresos del petróleo y la falta de diversificación económica dejó al país vulnerable. En el ámbito internacional, Gaddafi financió grupos revolucionarios en todo el mundo, desde el IRA en Irlanda hasta la OLP en Palestina. Sus vínculos con grupos terroristas y paramilitares lo llevaron a constantes enfrentamientos con Occidente, especialmente con Estados Unidos y el Reino Unido. Uno de sus mayores conflictos diplomáticos fue con Israel, al que veía como un enemigo del mundo árabe. Apoyó activamente a organizaciones palestinas y promovió la idea de una lucha armada contra el Estado israelí. También tuvo una relación complicada con la Unión Europea, ya que, aunque Libia era un socio estratégico por su petróleo, su historial de violaciones a los derechos humanos y su apoyo a grupos extremistas generaban tensiones constantes. En África, Gaddafi se posicionó como un líder influyente.
financiaba movimientos insurgentes y apoyó a grupos armados en guerras civiles, como en Sierra Leona y Liberia, donde su apoyo al Frente Revolucionario Unido contribuyó a la brutalidad del conflicto. Pero su gran enfrentamiento con Occidente llegó en los años 80, cuando Libia fue acusada de estar detrás de varios atentados terroristas, incluido el bombardeo del vuelo de Pan Am 103 sobre Lockerbie en 1988. En respuesta, Estados Unidos, bajo el gobierno de Ronald Reagan, ordenó bombardeos contra Libia en 1986. La tensión con Occidente se hizo insostenible. Uno de los aspectos más llamativos del régimen de Gaddafi fue la creación de la Guardia Amazónica, un cuerpo de seguridad compuesto exclusivamente por mujeres. Estas mujeres, entrenadas en combate y leales a Gaddafi, tenían la misión de protegerlo en todo momento. Para pertenecer a esta élite, debían hacer voto de castidad y someterse a rigurosos entrenamientos. Su presencia era una mezcla de propaganda y estrategia, ya que Gaddafi aseguraba que nadie se atrevería a atacarlo si estaba rodeado de mujeres. Sin embargo, tras la caída del régimen, varias de sus integrantes denunciaron abusos y coerción dentro de la estructura de la Guardia. Con el tiempo, el régimen de Gaddafi fue brutal con sus opositores. Miles de disidentes fueron encarcelados, torturados o asesinados. La prisión de Abu Salim se convirtió en un símbolo del terror del régimen, con masacres como la de 1996, donde se ejecutó a más de 1.200 prisioneros políticos. Gaddafi creó un fuerte culto a la personalidad, con su imagen omnipresente en las calles y una narrativa que lo presentaba como el líder de la revolución. Muchos de los compañeros de armas de Gaddafi en el golpe de Estado, quienes en un principio compartieron el poder con él, con el tiempo fueron apartados del gobierno, exiliados o incluso arrestados y ejecutados, ya que Gaddafi desconfiaba de posibles traiciones, eliminando a cualquier posible rival. En la década de 1980, Libia experimentó una severa crisis económica marcada por una drástica caída en los ingresos petroleros que descendieron de 21.000 millones de dólares en 1982 a solo 5.400 millones de dólares en 1986. Sin embargo, Gaddafi llevaba una vida extravagante. Se rodeó de lujo, viviendo en enormes palacios mientras su pueblo tenía un acceso limitado a los recursos del Estado. También se le atribuyeron numerosas relaciones con mujeres, incluidas acusaciones de abusos a jóvenes que eran reclutadas como parte de su círculo íntimo. Controlaba con mano de hierro a su familia y a sus allegados, asegurando que su dinastía permaneciera en el poder. En las décadas de 1980 y 1990, su política económica sufrió una profunda crisis debido a la mala administración, las sanciones internacionales y la corrupción. En un intento por reformar la economía, en los años 2000 promovió ciertas privatizaciones y trató de mejorar las relaciones con Occidente para atraer inversiones. No obstante, la corrupción generalizada y el control estatal sobre sectores clave impidieron un cambio real. En 2011, tras el estallido de la primavera árabe, el pueblo libio se levantó contra su gobierno. La rebelión comenzó en Bengasi y rápidamente se extendió por el país. La OTAN intervino militarmente con bombardeos estratégicos contra el ejército de Gaddafi, debilitando su capacidad de respuesta. Con el avance de los rebeldes, Gaddafi huyó de Trípoli y se refugió en su ciudad natal, Sirte, donde intentó resistir. El 20 de octubre de 2011, mientras intentaba escapar de la ciudad en un convoy, fue atacado por aviones de la OTAN y capturado por fuerzas rebeldes. Fue arrastrado por las calles, brutalmente golpeado y, finalmente, ejecutado. Su cuerpo fue exhibido públicamente en Misrata, donde cientos de libios acudieron a ver el cadáver del hombre que los gobernó durante más de 40 años. Número 7. Augusto Pinochet. El 11 de septiembre de 1973, aviones militares bombardearon el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Las llamas consumían la sede del gobierno, mientras en su interior, Salvador Allende, el primer presidente marxista elegido democráticamente en el mundo, se preparaba para enfrentar su destino.
Afuera, los militares tomaban el poder. Y en el centro de todo, un hombre de mirada severa y bigote recortado, un general que hasta poco antes había pasado desapercibido. Augusto Pinochet. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Cómo pasó de ser un militar gris a convertirse en el dictador más temido de Chile? Y lo más importante, ¿cómo logró salirse con la suya sin pagar jamás por los crímenes de su régimen? Hijo de un funcionario público y una madre devota, creció en una familia de clase media sin lujos ni privilegios. Desde joven mostró una inclinación por la disciplina y el orden, algo que lo llevó a ingresar a la escuela militar a los 17 años. Pero lo curioso es que, a lo largo de su carrera, nunca destacó como un líder. No era el más brillante, ni el más audaz. Sin embargo, tenía algo que nadie veía venir: una paciencia estratégica y una frialdad implacable. Durante décadas, su ascenso en el ejército fue lento pero constante. Fue profesor en la Academia de Guerra, escribió libros sobre geopolítica y parecía más un burócrata uniformado que un hombre con aspiraciones políticas. Pero entonces llegó 1973 y con él la crisis de Chile. Salvador Allende había asumido la presidencia en 1970 con un proyecto socialista que generó entusiasmo en algunos y pánico en otros. Sus reformas económicas, la expropiación de empresas y el acercamiento con la Unión Soviética lo pusieron en la mira de Estados Unidos, que no estaba dispuesto a permitir otra Cuba en Sudamérica. La CIA comenzó a financiar grupos opositores, las huelgas paralizaron el país y la inflación se disparó. Chile estaba al borde del colapso. En medio de este caos, los militares comenzaron a conspirar. Lo irónico es que Pinochet no era parte del plan original. Muchos lo consideraban un soldado leal a la Constitución. Incluso Allende confiaba en él. Pero en el último momento, Pinochet cambió de bando. Y lo hizo con una frialdad absoluta. El 11 de septiembre de 1973, los militares ejecutaron el golpe, bombardearon el Palacio de la Moneda y, tras varias horas de resistencia, Salvador Allende se quitó la vida con un rifle que, según la historia, le había regalado Fidel Castro. Chile acababa de cambiar para siempre. Pero aquí viene lo más interesante. Pinochet no solo participó en el golpe, se adueñó de él. En cuestión de días, pasó de ser un general discreto a la cabeza absoluta del nuevo gobierno militar, y con el poder en sus manos, desató una represión brutal. Miles de personas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas. Más de 3.000 murieron o desaparecieron y otras 40.000 fueron torturadas. Lugares como Villa Grimaldi y Colonia Dignidad se convirtieron en verdaderos centros de terror. Mientras tanto, en el extranjero, su imagen era la de un dictador sanguinario. Pero dentro de Chile había quienes lo veían como un salvador. Porque aunque gobernaba con mano de hierro, su política económica atrajo inversiones y redujo la inflación. Con la ayuda de economistas conocidos como los Chicago Boys, implementó un modelo neoliberal que hizo crecer la economía, pero también generó una desigualdad extrema. Mientras algunos sectores prosperaban, otros caían en la miseria. Pero el poder no es eterno. A finales de los años 80, las protestas y la presión internacional hicieron imposible que Pinochet siguiera gobernando sin oposición. En 1988 convocó un plebiscito creyendo que ganaría fácilmente, pero para su sorpresa perdió. Chile votó no a su continuidad. Lo asombroso es que, en lugar de aferrarse al poder, aceptó la derrota. En 1990 dejó la presidencia, pero no desapareció de la escena. Siguió como comandante en jefe del ejército hasta 1998 y luego se convirtió en senador vitalicio. Se había asegurado inmunidad y parecía que moriría sin enfrentar la justicia. Pero el destino tenía otros planes. En 1998, durante un viaje a Londres, la justicia española ordenó su arresto por crímenes de lesa humanidad. Pinochet, el intocable, el hombre que gobernó con puño de hierro, pasó 503 días bajo arresto domiciliario.
El mundo observaba con asombro. ¿Sería este el final de su impunidad? Con el argumento de problemas de salud, fue liberado y regresó a Chile. Allí, aunque enfrentó varios procesos judiciales, siempre logró evadir la cárcel. Finalmente, el 10 de diciembre de 2006, Augusto Pinochet murió a los 91 años. Nunca pidió perdón. Nunca fue condenado. Hasta el final, sus seguidores lo consideraron un héroe y sus detractores un criminal. Número 8. Kim Jong-il. Tras la fundación de Corea del Norte en 1948, Kim Il-sung consolidó un gobierno que obtuvo grandes logros sociales y económicos en un principio, pero que se convirtió en un gobierno totalitario, basado en el culto a su personalidad. Su hijo, Kim Jong-il, fue adoctrinado desde joven para continuar su legado. Aunque era un estudiante mediocre, mostró un talento nato para la manipulación, la propaganda y la intriga política. Desde joven se rodeó de una élite leal y fue escalando posiciones dentro del Partido de los Trabajadores. En los años 70, Kim Jong-il comenzó a consolidar su poder tras bambalinas. Como jefe del departamento de propaganda, transformó la percepción del pueblo norcoreano. Se presentó a sí mismo como un genio militar y un gran líder, pese a no haber participado en ninguna guerra ni tener experiencia real de gobierno. En 1980 fue designado oficialmente sucesor de su padre, estableciendo una especie de monarquía comunista de facto. A medida que la Unión Soviética y China comenzaban a reformarse, Corea del Norte se aislaba aún más del resto del mundo. Kim Jong-il sabía que cualquier apertura podría ser una amenaza para sus intereses y su futuro gobierno. El 8 de julio de 1994, Kim Il-sung murió de un infarto y Kim Jong-il tomó el poder. Su llegada al trono marcó uno de los periodos más oscuros de la historia norcoreana. El colapso de la Unión Soviética cortó el suministro de ayuda económica a Corea del Norte y el país se sumergió en una crisis devastadora. Se cree que entre 600.000 y 3 millones de norcoreanos murieron de hambre en lo que el régimen llamó la ardua marcha. Mientras tanto, Kim Jong-il vivía en la opulencia. Coleccionaba películas de Hollywood, importaba autos de lujo y consumía decenas de botellas de coñac al mes. Para mantenerse en el poder y que su sucesor también lo hiciera, inició el programa nuclear norcoreano, desafiando a la comunidad internacional. Desvió los pocos recursos del país al ejército, dejando a la población en la miseria. Su estrategia era clara. Si Corea del Norte se mostraba lo suficientemente peligrosa, el mundo evitaría intervenir. Implementó la doctrina Songun, priorizando al ejército por encima de cualquier otra institución. Esto significó que, mientras la población sufría hambrunas, los recursos se destinaban a las Fuerzas Armadas. Su gobierno invirtió masivamente en la industria militar y en el desarrollo nuclear, buscando consolidar su poder y evitar una intervención extranjera. Kim Jong-il llevó el culto a la personalidad a niveles extremos, presentándose como un líder infalible, sabio y casi divino. Utilizó la propaganda para reforzar su imagen. Su supuesta genialidad en el arte, el cine y la estrategia militar fueron ampliamente promovidas, además de asegurar la lealtad de la élite norcoreana, colocando a familiares y aliados en posiciones clave. Bajo su gobierno, Corea del Norte se convirtió en uno de los países más aislados del mundo. Hubo constantes enfrentamientos diplomáticos con Estados Unidos, Japón y su vecina Corea del Sur. En 2010 se produjo el hundimiento de la corbeta surcoreana Cheonan, atribuido a un ataque norcoreano, lo que aumentó la tensión en la región. En sus últimos años, la salud de Kim Jong-il se deterioró. Se dice que sufrió varios infartos y su aparición en público se hizo cada vez menos frecuente. Finalmente, el 17 de diciembre de 2011 se anunció su muerte oficial. Según la versión estatal, falleció por agotamiento mientras trabajaba incansablemente por su pueblo. El funeral de Kim Jong-il fue una de las muestras más exageradas de culto a la personalidad en la historia moderna.
lágrimas obligatorias, lamentos histéricos y una despedida digna de un emperador. Pero el linaje de los Kim no terminó con él. Desde joven, Kim Jong-un fue preparado como sucesor. En un movimiento rápido y calculado, el joven líder tomó el mando, asegurando la continuidad de la dinastía Kim. Así, la dictadura más hermética y represiva del mundo continúa su reinado de terror, sumiendo a Corea del Norte aún más en la oscuridad. Número 9. Nicolás Maduro. Hijo de un sindicalista, Nicolás Maduro creció en un hogar de clase media en la capital de Venezuela. Sin embargo, a diferencia de otros líderes políticos, Maduro nunca se destacó académicamente. Su primer contacto con la política aconteció cuando se convirtió en miembro de la Asociación de Estudiantes de su escuela secundaria. A los 15 años fue expulsado del liceo por organizar una movilización estudiantil, siendo presidente del Centro de Estudiantes, pero posteriormente logró finalizar sus estudios secundarios en otra institución, aunque después de culminar la secundaria no ingresó a la universidad y se dedicó a trabajar por su cuenta conduciendo un autobús de pasajeros. Durante su labor como conductor, pasa a ser un sindicalista no oficial que representaba a conductores de autobuses del Metro de Caracas, aunque posteriormente sería fundador del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas. De acuerdo con el propio Maduro, se había hecho sindicalista por una decisión estratégica de su partido, la Liga Socialista. En 1995 funda, junto a otros trabajadores sindicalistas, la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, organización de la que se convirtió en coordinador nacional. Maduro conoció a Hugo Chávez luego del primer intento de golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en febrero de 1992. Desde ese momento, Maduro se convirtió en un seguidor de Chávez y junto a la Liga Socialista y otros grupos de izquierda como Bandera Roja, participó en el acompañamiento civil al segundo intento de golpe de Estado en noviembre del mismo año. Maduro se encargó de movilizar soldados y civiles armados por los túneles del metro durante la intentona golpista. Por esos mismos túneles logró escapar de ser arrestado una vez frustrado el golpe. Chávez no corrió la misma suerte y fue apresado y encarcelado junto a otros militares golpistas, aunque solo estuvo 2 años preso. Maduro se convirtió en un activista a favor de la liberación del militar golpista y en el año 1994, luego de ser indultado por el entonces presidente Rafael Caldera, Maduro y otro grupo de seguidores, ayudaron a Chávez a organizar su movimiento político. Conoció a Cilia Flores, quien había sido abogada de Chávez en la cárcel y quien poco tiempo después se convertiría en su pareja sentimental. Poco a poco, y tras la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1999, Maduro empezó a ocupar cargos de cada vez más importancia dentro del gobierno venezolano. Fue diputado, presidente de la Asamblea Nacional, ministro de Relaciones Exteriores y finalmente, en el año 2012, vicepresidente. El 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez afirmó que, en caso de que quedara incapacitado, Nicolás Maduro debería asumir el cargo de presidente de la República hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones para las que pidió el apoyo popular hacia Maduro. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez murió en La Habana después de luchar contra el cáncer de colon. Maduro, sin el carisma ni la elocuencia de su mentor, tomó el control. Y ahí comenzó el verdadero declive de Venezuela. Aunque Hugo Chávez hizo todo lo posible porque su presencia se notara en cada rincón y en cada aspecto de la vida de la nación, encadenar a los medios de comunicación constantemente para emitir sus comunicados, o simplemente contar chistes, publicitar por todos los medios hasta el mínimo logro de su gobierno, intentar expandir su pensamiento revolucionario, que no era más que los ideales de Fidel Castro, entre otras cosas, no sería nada comparado con lo que Maduro estaba a punto de hacer. Las elecciones de 2013 fueron un aviso de lo que estaba por venir. Maduro ganó por un margen mínimo ante Enrique Capriles, en medio de denuncias de fraude electoral. Desde entonces, su gobierno se basó en 3 pilares:
control absoluto, represión brutal y alianzas con el crimen organizado. Mientras el pueblo sufría por la inflación descontrolada y la escasez de alimentos, Maduro consolidaba su poder, eliminando opositores. En 2017, disolvió la Asamblea Nacional elegida democráticamente y creó una asamblea constituyente a su medida. La comunidad internacional lo acusó de dictador. En 2018, Maduro se aseguró la reelección en unos comicios considerados fraudulentos por la comunidad internacional. La crisis económica alcanzó niveles históricos, millones de venezolanos huyeron del país, el salario mínimo se volvió simbólico y las protestas fueron respondidas con balas. Todo esto mientras los altos cargos del gobierno madurista, sus familias y allegados hacían alarde de una vida ostentosa en redes sociales. En 2019, Juan Guaidó desafió a Maduro al proclamarse presidente interino. Con el respaldo de más de 50 países, la caída de Maduro parecía inminente. Pero gracias al apoyo de Rusia, China, Cuba, pero sobre todo por el ejército, logró resistir. La dictadura se endureció. Miles de opositores fueron arrestados, otros asesinados o exiliados. Maduro se afianzó en el poder a costa del sufrimiento de su pueblo. Llegamos a 2024. La oposición, desgastada y perseguida, intentó organizarse para desafiar a Maduro. Sin embargo, desde el principio, el régimen impuso trabas, inhabilitaciones, censura, arrestos. Cuando finalmente se llevaron a cabo las elecciones, la oposición empezó a mostrar las actas de votación según se emitían en cada mesa electoral, dando como ganador a Edmundo González. Los venezolanos celebraban en las calles la salida de Maduro, pero el golpe no tardó en llegar. El resultado era predecible. Maduro era proclamado ganador por un organismo electoral donde sus rectores forman parte de su mismo partido político, en un proceso denunciado por la comunidad internacional como un fraude descarado. Los informes revelaron manipulación de votos, intimidación a votantes y uso del aparato estatal para reprimir y asegurar la victoria. Pero a pesar del fraude, el malestar en Venezuela sigue creciendo. ¿Cuánto tiempo podrá sostenerse Maduro en el poder antes de que la historia lo alcance? Número 10. Vladimir Putin. Leningrado, 1952. En una ciudad devastada por la Segunda Guerra Mundial, nace Vladimir Vladimirovich Putin. Hijo de un obrero de fábrica y una madre que sobrevivió al asedio nazi, creció en una Rusia empobrecida, donde la supervivencia dependía de la astucia. Desde joven, Putin mostró un interés obsesivo por la fuerza y el control. No era el niño más fuerte, pero sí el más determinado. Practicó judo, aprendiendo desde temprana edad a dominar no solo su cuerpo, sino también su mente. Su ambición lo llevó a estudiar Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, donde se graduó en 1975. Pero su verdadera vocación estaba en las sombras. La KGB lo estaba esperando. 4 años después de haber ingresado en la universidad, se le acercó un hombre, quien, como supo después, prestaba servicios en la división de la KGB que supervisaba las universidades. Esa fue su puerta de entrada a la policía secreta rusa, donde llegó a ser teniente coronel cuando prestaba sus servicios en la República Democrática Alemana, donde pasaría 15 años trabajando en los órganos de seguridad del país y desde donde vería la caída del muro de Berlín y el tambaleo de la Unión Soviética, en la que nació y creció. La Unión Soviética se derrumbó en 1991 y con ella la carrera de muchos espías. Pero Putin no era cualquier espía. Sabía que el poder al que ambicionaba no estaba en la información, sino en la política. Tras la caída de la Unión Soviética, Putin regresó a San Petersburgo y entró en la política bajo la tutela de Anatoly Sobchak, alcalde de la ciudad. Rápidamente ascendió, mostrando una mezcla de lealtad y pragmatismo que llamó la atención en Moscú. En 1996 se trasladó a la capital y se integró en el círculo del presidente Boris Yeltsin. A finales de los 90, Rusia estaba en crisis. Corrupción, caos económico y una guerra en Chechenia desangraban al país. Yeltsin,
necesitaba a alguien que garantizara estabilidad. En 1999 eligió a Putin como su sucesor. El 31 de diciembre de ese año, Yeltsin renunció y un exespía de la KGB se convirtió en el líder de Rusia. El 31 de diciembre de 1999 relevó a Yeltsin tras su dimisión y el 26 de marzo del 2000 fue refrendado en las urnas con el 52.9% de los votos, asumiendo la presidencia el 7 de mayo, en la cual se reeligió en 2004 en un segundo mandato. En los primeros años de su gobierno, aplastó la insurgencia chechena, centralizó el poder y eliminó a sus oponentes políticos. Empresarios poderosos, como Mikhail Jodorkovsky, fueron encarcelados o exiliados. La prensa libre fue sofocada y los oligarcas aprendieron que solo había una regla en Rusia: la voluntad de Putin era la ley. Putin no solo controla los aspectos institucionales de Rusia, tiene un poder para aplicar su agenda nacional que sus homólogos estadounidenses y europeos solo pueden soñar, sin verse limitado por la ley, la oposición o la opinión pública. Al igual que el bolchevismo en la Unión Soviética era una interpretación radical y fundamentalista del socialismo, Rusia lleva ahora al extremo el tradicionalismo moral. El presidente dicta un decreto tras otro para regular la moral y la ética y demuestra su poder sobre la vida privada de sus ciudadanos. Con ello, no solo se posiciona como líder de un orden mundial alternativo y autoritario, sino que también acaba con la vida liberal en Rusia y refuerza su autocracia. Se produjo un repunte de la legislación ideológica con las mujeres y la comunidad LGBT, especialmente los transexuales, como principales objetivos. La transición de género quedó totalmente prohibida. A quienes ya habían realizado la transición se les prohibió adoptar niños. El Tribunal Supremo ruso declaró organización extremista al inexistente movimiento internacional LGBT y prohibió sus actividades. Esencialmente, las relaciones entre personas del mismo sexo son ahora ilegales, al igual que cualquier símbolo asociado al movimiento. El 4 de marzo de 2012 volvió a aspirar a la presidencia en unas elecciones, a partir de las cuales los mandatos son ya de 6 años, según una reforma constitucional. En marzo de 2018 volvió a aspirar a la presidencia y a ganar las elecciones ante una oposición inexistente. Más de 20 años forjando un sistema judicial efectivo para la protección de los intereses del Kremlin de Putin se vieron reflejados en la inhabilitación política de dos candidatos que basaban su propuesta en la crítica a la actual administración. A la inhabilitación de la ya diezmada disidencia se sumó la muerte en prisión del máximo líder opositor, Alexei Navalny, en febrero del 2024. En los últimos comicios electorales del 2024, el sector opositor nacional organizó decenas de manifestaciones afuera de algunas estaciones electorales, movimiento denominado Mediodía contra Putin, para protestar por la inhabilitación de candidatos disidentes y la muerte del principal antagonista de Putin en toda su carrera como jefe del Kremlin. Putin desestimó la relevancia de dichas manifestaciones y afirmó que no tuvieron ningún efecto sobre la opinión de los votantes, aunque fue implacable al añadir que cualquier ciudadano que hubiese limitado el derecho de voto a través de actos vandálicos sería castigado con todo el peso de la ley. En 2022, Putin lanzó su jugada más arriesgada, la invasión de Ucrania. Pensaba que la guerra sería rápida, pero subestimó la resistencia ucraniana y la respuesta de Occidente. Las sanciones, el aislamiento diplomático y la feroz resistencia ucraniana convirtieron lo que debía ser una victoria rápida en un atolladero sangriento. Hoy, el destino de Putin es incierto. Ha sobrevivido a crisis, enemigos y revueltas. Pero, ¿hasta cuándo podrá sostener su reinado? ¿Es el arquitecto de una nueva Rusia o un tirano destinado a caer? Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado y si quieres apoyarme para que pueda seguir creando contenido gratuito, déjame un like y no olvides suscribirte. Hasta el próximo domingo.